Bueno, tenemos una linda propuesta este sábado. Y ya una de esas propuestas está en pantalla y lo estamos saludando, por supuesto. Me refiero al ingeniero agrónomo Bruno Basqueto, que además escribió un libro. El libro se titula La ganadería paralela, bases para una ruralidad avanzada. Gastón, bienvenido, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Gastón? Un placer. ¿Cómo les No, va? Un ahí gusto sí, ahí te saludar. escuchamos. Un gustazo saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Productor agroecológico, además, de triple impacto ambiental, económico y social. Mi primera inquietud parte desde ahí, desde la base. ¿Qué es ser hoy, en este mundo, con tanta demanda de cuestiones vinculadas al medio ambiente? ¿Qué significa ser un productor agroecológico, Bruno? Mira, está muy buena la pregunta porque yo estaba escuchando un poco la nota, ¿no? Y los mercados del mundo va hacia esto. Eh, Quien se quiera subir al tren, este es el momento porque hoy la sociedad, ¿no? Nos empieza a exigir como a nosotros, como gente que administra o que maneja un pedazo de tierra, que hoy no solamente se puede pensar en las empresas ganaderas mirando la parte rentable o la parte económica, también tenemos que estar pendientes de cómo nuestras decisiones, cómo nuestras acciones impactan tranquera afuera, en la parte social y en la parte ambiental, en los ámbitos donde desarrollamos nuestras producciones, nuestras empresas. Y es cada vez más importante que le demos un valor y que las empresas no solamente tengan ese rédito económico, que es importantísimo y todos lo necesitamos, sino que también generen valor ambiental, generen servicios ecosistémicos e inserten a las comunidades donde se desarrollan. Bruno, te voy a hacer la primera preguntita que tiene que ver con que necesito ubicarme. Te voy a preguntar dos cosas que te van a sonar. Una de ellas, bueno, de dónde sos, dónde vivís, y la otra que me digas tu edad. El mate está ubicado, que es donde desarrollo gran parte de mi actividad, en Adelia María, está a 90 kilómetros Córdoba. al sur de Río Cuarto, en Córdoba. Sí, sí. Perfecto. Sería, sí, seguramente conocerán, para que la gente se ubique, entre Maquena, La Bulaye y Río Cuarto, en ese Ujú, Sí, sí. sí, triángulo. perfecto. Ahí al medio está Adelia María. Ahí. Yo tengo 28 años. Sí, me imaginé cuando te vi que eras muy joven, digo, seguramente el libro no titulará sobre mis memorias. Pero por eso ahí viene la pregunta, inquietud, ¿por qué te metiste en este tema? ¿Qué es lo que te atrajo a hablar de estas cosas, sobre todo siendo tan joven, no? Sí, mira, la experiencia, si bien yo no soy muy grande, ya son cerca de 10 años, ¿no? De experiencia relacionado a esto. Empecé de muy chico, incluso antes de recibido. Y nosotros empezamos, nos metimos en todo lo que es la ganadería regenerativa, el manejo holístico, el pastoreo racional, la agroecología, allá entre el 2011 y 2012, después de que era una empresa que hacía prácticamente toda agricultura. Tuvimos 2 años complicados, que no nos fue bien, y bueno, quedamos en la cuerda floja desde la parte financiera, y empezamos también a ver en el campo ciertos síntomas de degradación ambiental, y esos fueron como los dos, las dos llamas, las dos chispas que dijeron, bueno, tenemos que buscar que doblar para otro lado y buscar una nueva forma de producir. Y siempre habíamos tenido un corazón en la ganadería, por algunas circunstancias no estábamos pudiendo hacerla, y ahí fue la idea de volver. Empezamos a investigar y llegamos a esto de la ganadería agroecológica, la ganadería regenerativa, y ya hoy hace 8 años, ¿no? Y estamos produciendo de esta manera. Ganadería regenerativa, pastoreo racional, allí estamos viendo mucha hacienda, mucha carga, evidentemente hay mucha carga por hectárea porque tenemos unos pastizales espectaculares. ¿Cómo se empieza el proyecto? ¿Desde dónde se empieza a trabajar para este tipo de planteos, Bruno? Mira, yo sí siempre digo que, para resumir qué es lo que hacemos, es imitar a la naturaleza, ¿no? Es empezar a imitar los procesos de la naturaleza, y como bien decía, esta carga instantánea alta, que es una característica de todos los proyectos de este tipo, busca imitar a cómo en la naturaleza pastorean los herbívoros. Y si uno se fija, ve documentales, va a visitar lugares donde había grandes manadas de herbívoros, siempre se va a encontrar que esas manadas pastoreaban en grandes grupos compactos,
se iban moviendo permanentemente y dejaban un largo descanso a la zona pastoreada. Eso naturalmente se producía por los predadores inducían a los herbívoros a pastorear en esa especie de parches y a ir moviéndose. Hoy con la tecnología, ¿no?, más revolucionaria de la historia de la ganadería, que es el alambrado eléctrico, simplemente imitamos eso, ¿no? Con herbívoros domésticos se puede hacer con bovinos, con ovinos, con búfalos, o sea, se practica con un montón de especies, se imita ese comportamiento de manada, utilizando altas cargas instantáneas por periodos muy cortos de pastoreo y descanso adecuado para que esa pastura se recupere. Y en cuanto a cómo uno inicia un proyecto, primero escribiéndolo, poniendo cuáles son los objetivos, diseñando el campo en función de lo que queremos lograr, de qué vamos a producir, y bueno, ¿no?, haciendo todo lo que necesita un proyecto, ¿no? Una planificación de la parte financiera, de la parte administrativa, también se le da mucha importancia a la parte social, ¿no? Cómo nosotros, los administradores, nos insertamos, ¿no?, dentro de estos proyectos. Bruno, me imagino que te habrás apoyado mucho en el trabajo realizado por Luis Pinheiro Machado, quien llevó adelante lo del tema del pastoreo racional Huacén con mucha fuerza. Vos lo debes haber conocido de muy pibe, si lo conociste. Sí, que bueno, que en paz descanse, ¿no? Lo perdimos Hace muy en el poco. 2020, fue uno de mis grandes mentores. Nosotros empezamos asesorado por él, por el doctor Piñeiro. Él hizo la primera parte de nuestro proyecto y bueno, fue la verdad de quien aprendimos en su inicio y gracias a quien empezamos este camino. Y es un libro que bueno, creo que todo ganadero es una lectura obligatoria, ¿no? Es la Biblia. Sí, sí, ha hecho un trabajo realmente estupendo, nacido allá en su tarea de la Universidad de Florianópolis, ¿no? Sí, Este, sí, aparte perdón. extendiéndolo a toda América, ¿no? Sí, sí. Dijiste, copiamos a la naturaleza, no intervenimos demasiado en ella, vamos copiando a la naturaleza para que ésta exprese todo su potencial. ¿Qué tipo de acciones hacen para copiar a la naturaleza? ¿Tienen pasturas vinculadas con pasturas nativas de la región o han incorporado además algún tipo de pasturas, teniendo en cuenta que allí hay una alta carga y el pastoreo racional es como una bandera para ustedes en este proyecto productivo? Mira, se puede trabajar tanto sobre pasturas implantadas como sobre pastizales naturales. Nosotros, por el potencial que en esta zona tiene el cultivo de alfalfa, implantamos alfalfa y generalmente lo que va pasando es una naturalización de la pradera, donde a medida que pasan los años, lo que va haciendo es formándose una composición bien polifítica, donde se mezcla la alfalfa o los cultivos que nosotros sembramos inicialmente, junto con todas las especies nativas del sector que van apareciendo a medida que uno genera un buen manejo. Y en cuanto a lo de imitar la naturaleza, es lo que le comentaba antes, ¿no? O sea, en la naturaleza no existe el pastoreo extensivo o el pastoreo continuo. Este año, el año pasado, ¿no?, el 2020, que fue muy jodido con la seca en muchísimas zonas. Muchas veces la seca afecta, pero muchas veces son los manejos los que potencian esa situación de sequía, ¿no? Y prácticamente cuando uno hace un pastoreo continuo y extensivo sin un apotreramiento, es muy difícil no tener algún recurso para pelear contra la seca que no sea la variación de carga y vender parte de los animales. Bruno, ¿ustedes están haciendo algún tipo de utilización con respecto a los bioinsumos? Porque yo charlaba este tema hace muy pocos días, 3, 4 días, con mi amigo el doctor Roberto Rapela, que es el presidente de la CABIO, de la Cámara Argentina de Bioinsumos, y me dice, ya que vas a estar con él y todo, yo los voy a estar viendo, pero me gustaría que le preguntes sobre esto, porque nos parece nos parece algo realmente revolucionario. Obviamente veremos los resultados de esto más adelante, pero se le está dando mucha Ujú. más empuje, hay mucha más enjundia en este momento de algunos productores por ese tema de los bioinsumos. Sí, los bioinsumos son muy importantes o pueden tener su utilidad cuando hablamos de ganadería, ¿no?, Sí, agroecológica, sí, sí, en lo sí. que son las transiciones. Uno deja de aplicar insumos
pero todavía no tenemos un suelo que tenga una actividad biológica importante como para sostener la producción. Entonces, en esas transiciones, que muchas veces duran, dependiendo de la historia del campo, entre 2, 3 y hasta 4 años, los insumos biológicos nos ayudan, ¿no?, a superar esos baches. Después, con el mismo bosteo, la misma orina de los animales, todos los exudados radicales que van generando las pasturas y el correcto manejo, uno ya no necesita, ¿no?, de ningún tipo de bioinsumo. Otra es la historia en la agricultura, si uno quiere hacer una agricultura más orientada hacia la agroecología, donde ahí sí los insumos biológicos son importantes. Bruno, ¿hacen ciclo completo o engordan novillo? ¿Cuál es el planteo productivo que tienen cuando pensamos en producción de carne? Tenemos ciclo completo, pero separado en dos campos. El mate, que está acá en Adelia María, hace solamente invernada, y toda la parte de cría la tenemos en un campo de provincia de Buenos Aires, en Ameguino, Florentino Ameguino, donde también se trabaja con esta modalidad, y tenemos allá la cría y acá tenemos toda la parte invernada, porque este campo tiene más potencial y donde podemos terminar los novillos en pastoreo. No, yo estuve viendo imágenes recién donde tenían la hacienda con alfalfa y ahora en este momento sospecho que eso debe ser algo parecido a una avena o algo por el estilo, ¿no? ¿Hay algún motivo ¿Es el mismo? ¿Se está tratando el mismo campo? Sí, esa foto es del mismo campo, no es avena, sino que son gramíneas de otoño e invierno. Ah, Nosotros perfecto. Sí, generalmente yo en esto trabajamos, pesco ahí nomás. ¿Cómo te habrás dado tra- cuenta? sí, trabajamos sobre pasturas consociadas, Ah, está. donde cuando hacemos las siembras iniciales se busca hacer una pradera bien polifítica. Hoy estoy trabajando con hasta 10 especies en la implantación de las praderas. Entonces son praderas muy distintas según la época del año que vos visites el campo. Si venís ahora ves una predominancia de alfalfa, pero si venís en el invierno, después que se empiezan a promover las especies invernales, vas a ver una pastura con muchísimas cebadillas, festuca, Claro. pastorillo, eh, eh, trébol blanco, algún lotus. Entonces va variando. La idea es tener una pastura que nos pueda a lo largo del año suplir las demandas de pasto para, bueno, no tener incorporar alimentos externos, ¿no? La base de esto los pilares están en tener un sistema de muy bajo costo, ¿no? Entonces hoy se ha vuelto una alternativa muy importante con el precio que están los granos, ¿no? ¿Cómo hacen en épocas de restricciones, sobre todo pensando en el invierno, y con qué carga trabajan fundamentalmente? Ingresa, me imagino, un ternero al destete, 180, 200 kilos, y allá hace todo su proceso. ¿Cómo es ese proceso y cómo se defienden en etapas restrictivas? Buenísimo. La pregunta, mira, primero que el pastoreo racional, o sea, hay un lema, ¿no?, en la jerga, que es divide y vencerás. Bueno, Mientras uno más pueda dividir el campo a potrerar, mientras menores sean los tiempos de ocupación, mayor va a ser la eficiencia de cosecha y el aprovechamiento del pasto, ¿no? Estamos hablando de cuando uno hace pastoreos de un día, aprovecha el 86, 85% del pasto, y pastorea medio día arriba del 90%, y cuando ya pasamos de 3 días va bajando abajo del 50%, ¿no? Todo lo otro se desperdicia con el pisoteo y el bosteo. Entonces, una de las estrategias para el invierno es siempre mantener esas ocupaciones cortas, y nosotros particularmente la principal estrategia que tenemos para la época de restricción es la variación de carga, porque nosotros entramos con los terneros acá en el campo de Adelia María en marzo, con terneros de entre 190 y 210 kilos. Entonces nos pasan en el campo todos los animales en el invierno y en el otoño de bajo peso. En la medida que nos va llegando la primavera, donde se nos viene la explosión en la producción de pasto, esos terneros se van haciendo novillitos, y ya después nos coincide todo el verano y hasta marzo con una producción fenomenal de pasto y con animales con alto requerimiento, ¿no? Entonces como que se va ajustando la oferta de pasto a la demanda de esos animales como van creciendo. Y después obviamente también la estrategia de transferir forraje de las épocas de abundancia a las épocas de escasez. En este momento, por ejemplo,
la alfalfa está produciendo muchísimo, entonces estamos ya almacenando hace prácticamente un mes, haciendo cortes todas las semanas para guardar rollos para lo que es la época invernal. Me contaban el otro día 5.000 pesos cada rollo de alfalfa. Sí, acá se llegaron a vender en plena seca y ahora antes de que empezara a llover hasta 7.000 pesos, un rollo bueno de alfalfa. Más de un productor debe Y ese estar es el problema pensando muchas veces. en hacer alfalfa, en enrollarla y venderla como viene, ¿no? Qué cosa increíble. Ese no es el gran problema de no hacer una planificación del pastoreo, ¿no? Que es cuando uno lo necesita el rollo seguramente está en estos precios, ¿no? Entonces el apotreramiento también te permite durante las épocas de abundancia, que son la primavera y el verano, poder diferir parcelas para lo que es la confección de reservas y bueno, estar más preparado para el invierno. Entrás en marzo con terneros de 180, 200 kilos al destete, vamos camino a eso ahora, falta poquito. ¿Cuánto tiempo permanece ese animal en el campo? ¿Qué carga tenés por hectárea? Y si tenés medida la producción de kilos de carne por hectárea en ese concepto de trabajo, Bruno. Sí, estamos trabajando con dos cabezas y media por hectárea, o sea, al final del ciclo saldrían 2 novillos y medio por hectárea. La carga, obviamente, en equivalente vaca va variando en función de cómo va variando el peso de los animales. Y estamos en producciones, según el año, de entre 450 y 530 kilos por hectárea en invernada, ¿no? Y eso exclusivamente a pasto. Nosotros el objetivo es entrar en marzo y salir al marzo siguiente. Son 12 meses donde nos ponemos como objetivo un engorde promedio de 600 gramos por día para salir al marzo siguiente, digamos, después de que los animales están 12 o 13 meses en el campo, con un animal de 420 o 430 kilos para arriba y que va con destino a exportación. Después, obviamente, siempre te queda alguna colita que no llega a ese peso y se vende al mercado interno. Bruno, número más, número menos, ya todos sabemos qué es lo que pasa con el feedlot. A ver, podés perder de 10.000 pesos para arriba todos los números que vos quieras. ¿Qué pasa con el campo? Porque más de uno se debe estar preguntando, ¿y le cierran los números? Porque la inversión chica no es. Es cierto que en esto influye muchísimo el tema del agua, que llueva, que no llueva, como todo el mundo, pero no es una inversión menor, porque me estás hablando de alfalfa, me estás hablando de pasturas consociadas y todo lo demás. ¿Cierran bien los números? Sí, el número da bien y yo siempre digo, ¿no? O sea, el productor, muchas veces nos quejamos, ¿no? Del gobierno, de este, del otro, de tranquera afuera y nunca miramos tranquera adentro, ¿no? Yo siempre digo que con el pastoreo racional, y perdón la expresión, se caga en el gobierno de turno que esté, porque la estrategia es producir un kilo a muy bajo costo, ¿no? Entonces, los rumiantes, digamos, han evolucionado millones de años para procesar celulosa, madera, y convertirla en carne o leche. Y si bien yo no estoy en contra de las estrategias de suplementación, tenemos que estar pensando que es imposible, ¿no? Alimentar, que la base de la alimentación sean los granos, ¿no? Los rumiantes deberían tener como base de su alimentación el forraje y en la medida que uno necesita y estratégicamente puede hacer algunas suplementaciones. Pero mientras más barato sea el costo producido, y si estamos hablando de una pastura, nosotros hace 7 años que no resembramos las pasturas, la amortización sobre esa pastura se diluye muchísimo, entonces uno año a año cada vez va produciendo a un costo menor. La clave es que nos tenemos que centrar, ¿no? en la pastura y en el suelo. Generalmente como productores estamos acostumbrados a mirar del suelo para arriba, pero la clave está del suelo para abajo, ¿no? Si nosotros hacemos un buen manejo, empezamos a mejorar nuestro suelo, a subir los niveles de materia orgánica, a mejorar la infiltración. Cada gota de agua que cae se aprovecha, se convierte en biomasa y esa biomasa se convierte en carne, ¿no? Entonces, el productor ganadero primero tiene que ser productor de pasto y después cosechar ese pasto y convertirlo en carne, ¿no? Pero la base es ser buenos productores de pasto. Quiero hablar en este contexto de números, ¿no? Porque esto que parece poesía y no lo es,
es un muy buen negocio. Yo estaba haciendo una cuenta, yo no sé cuál es el rendimiento promedio de soja por hectárea en la zona de Adelia María, pero buscando un promedio más o menos general para la Argentina tenemos 3.500 kilos por hectárea de soja. Eso al precio actual que hoy recibe el productor, alrededor de 30.000 pesos la tonelada, te da 105.000 pesos por hectárea de lo que vos cobrás. Con otros costos, a esto le tenés que deducir los costos productivos de la soja. Él decía, yo le pongo el piso, 450 kilos por hectárea de carne, a 280 pesos el kilo de carne, te da arriba de lo que vos sacás por soja, te da 125, 126.000 pesos aproximadamente por hectárea, con otros costos mucho menores a los que significan hoy producir soja y con un cuidado del campo que te permite trabajar con conciencia, mitigando el impacto medioambiental de manera extraordinaria. No sé, ¿hice mal la cuenta yo o... No, está bien hecha la cuenta. O sea, yo siempre lo que digo con respecto a esto es que, bueno, la zona, por ejemplo, donde estamos, es una zona muy errática en cuanto a la agricultura, que tenés años, a lo mejor como este, que viene muy bien en cuanto a las lluvias, están muy lindos los cultivos. La soja a lo mejor va a rendir arriba de 45 quintales y va a ser mejor negocio que la ganadería en este tipo de sistemas. Ahora, hay años que acá no cosechás o que cosechás abajo de 15 quintales, ¿no? Porque es una zona súper errática, no tenés una estabilidad. Entonces, el pastoreo racional a nosotros, por lo menos, lo que nos permitió es tener una estabilidad, y si uno hace una mirada de largo plazo a 10 años, seguramente o salgo empatado o le gano a la agricultura o pierdo por muy poquito, pero dormí tranquilo los 15 años, ¿no? Y porque muchas veces no se pone tampoco en la balanza el tema del suelo que estamos perdiendo por las malas rotaciones, ¿no? Y este problema no es que el problema sea la agricultura, ¿no? Sino cómo se está haciendo la agricultura en esta región, ¿no? Mal rotada, sin la intervención de las pasturas. Pero ya está súper comprobado que en este tipo de climas la rotación con ganadería pastoril es la clave, ¿no? Para mantener la fertilidad de los sistemas a largo plazo, ¿no? Los sistemas tienen que volver a ser mixtos. Lo que pasa, Silvio, hacía también los promedios en agricultura. Es muy difícil hacer promedios en ganadería, donde ahora me encantaría sentar en una mesa a un productor de San Luis, a uno de Santiago del Estero y al otro de Rauch o de Azul o de Junín. A ver, en algunos lugares vos te vas a encontrar con que podés poner 10 animales por hectárea, en el otro entra uno cada 15 hectáreas. Es muy difícil también hacer, cuando vos hablas de pastoreo racional y todo esto, una cosa es la pampa húmeda y otra cosa es hacerlo en lugares como Santiago, donde podés llegar a tener 45 días, los días más fresquitos, 45 grados, los días más fresquitos a la sombra, ¿no? Pero mira, se puede aplicar a cualquier clima y siempre vas a tener a doblar la producción versus lo que es un pastoreo extensivo. Entonces yo, mira, conozco proyectos desde Patagonia hasta el Caribe, donde en todos lados, o sea, no es magia, ¿no? Comer las pasturas según su ciclo fenológico y aprovechar la biomasa en el punto que debe ser comida, ¿no? Entonces, sí, yo a lo mejor en una zona, pongamos como ejemplo la cuenca del Salado, no voy a llegar a tener la carga que tengo acá. Ahora, comparando ese mismo campo en pastoreo extensivo y continuo, sí voy a tener un diferencial muy importante de producción. Y lo mismo tenés que comparar ese campo con la potencialidad agrícola que tiene ese campo, que no es lo mismo que la potencialidad agrícola que vos tenés en la zona núcleo de la Argentina o en la zona central. En la zona núcleo, si estamos hablando de zonas marginales, tenemos que, o sea, tener que la competencia es mi propio campo, o sea, yo no compito con el vecino, es cuánto me produciría este campo en un pastoreo extensivo y continuo, y cuánto me produce si yo empiezo a mejorar la eficiencia de cosecha y a trabajar las pasturas consumidas en su punto óptimo, ¿no? La gente de Ovis 21, por ejemplo, en Patagonia, en climas donde llueve 200 a 300 milímetros por año, tiene la verdad que experiencias muy, muy interesantes. A mí me queda una inquietud, vos tendrás muchas más.
la gente, ¿cuánta gente necesitas para manejar todo eso, para hacer rotaciones, supongo que diarias, del volumen de hacienda allí en el campo? Mira, en lo que es invernada, tengo más o menos un cálculo que es una persona cada 500, 600 animales. No es muy distinto a lo que se trabaja en otro tipo de sistema, porque cuando nosotros tenemos todos los apotreramientos hechos con alambre eléctrico de un hilo fijo y agua en la parcela. Entonces, al tener mucha infraestructura ya armada, el operario lo que tiene que concentrar su trabajo es solamente, ¿no?, en cambiar los animales y manejar ese proceso de pastoreo, pero no tiene que perder demasiado tiempo en armar rolines, juntar, sacar animales, ver cómo lo lleva la aguada, ¿no? Está bien concentrado el trabajo en cambiar los animales y hacerlos pastorear en la parcela adecuada. Sí, lo que te puedo decir en cuanto a la parte del personal o del manejo es que esto necesita mucha constancia, ¿no? Que muchas veces lo que cuesta inculcar. Es como un tambo, ¿no? Todos los días hay que cambiar de parcela, sea lunes, o sea sábado, o sea domingo, y eso es muchas veces lo que cuesta y por lo que muchos productores o muchas veces el personal de ciertos campos no se acostumbra al manejo, ¿no? Pero bueno, hoy creo que se torna como una de las únicas alternativas posibles para la ganadería y cría o para en zonas agrícolas poder competir con los números con la agricultura con ganadería en base pastoril. Yo también tengo la última que tiene que ver con esto que acabas de decir del personal. Yo no quiero hacer cargo a nadie porque hay muy buenos patrones y pésimos patrones. Hay muy buenos empleados, como vos señalabas, y empleados que mucha enjundia así para el laburo no tienen, mucho entusiasmo no tienen. Entonces, cuando yo el anteaño pasado recorrí un campo donde también 10 animales por hectárea, unas alfalfas que me tapaban medio cuerpo a mí, y ¿cómo hacen? Y corro 7 veces por día el eléctrico, el boyero. ¿Te imaginás vos a todos los empleados entusiasmados en correr 7 veces por día el boyero? Entonces ahí viene No, otro de los problemas. no es para todo el mundo, ¿no? Por eso te digo, Bruno, muy bien lo señalaste vos eso. Ahí requiere un trabajo no solamente del dueño de casa, sino fundamentalmente de todo el personal que se sienta consustanciado. Después vendrán todos los otros temas, que los sueldos son bajos en muchos casos, que a veces el tiempo no ayuda, todo lo demás ya lo conocemos. Pero es prepararlos, todo un tema de crear una conciencia social, como vos dijiste, ¿no? Es decir, un trabajo de todos y no de uno, ¿no? Sí, acá Sí, me corrigen la cuenta y con esto cierro, Sí. y está bueno comentarlo. Dice, hiciste mal la cuenta, Silvio, dice, 280, claro, con un rendimiento del 56%. Este es el punto, ¿no? Habría que hacerlo con kilos vivos, por ahí el kilo vivo, ¿cuánto te pagan? 160 pesos, 165 el kilo vivo, por alrededor de 500 kilos. Y ahí va la cuenta. Sí, no sé si te pagan eso, tiene que ser muy bueno. No, por eso tiene que ser muy bueno. Tiene que ser muy bueno. Sí, pero bueno, ahí está la corrección también que hacemos. Bueno, Bruno, es para una charla completa de 2 o 3 horas, está bueno, ¿eh? Está muy bueno lo que exponés y bueno, es ir conociendo también otras modalidades, otros trabajos que nos enriquecen muchísimo a todos, ¿no? Bueno, felicitaciones por el laburo y gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Yo siempre digo, me quedo contento si los que están escuchando se quedan con más preguntas que respuestas, ¿no? Si no es aburrido, ¿no? La idea es que uno pueda, ¿no?, generar o ayudar a, ¿no?, que otros productores vean esto como una posibilidad concreta. Así que bueno, un saludo para usted y un saludo para todo el público ganadero. Abrazo grande, muy Bruno. gentil, ¿eh? Bueno, yo ya estaba poniendo la vara muy arriba. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa tenemos más gente amiga para charlar con nosotros sobre aspectos técnicos de la actividad productiva, de ganadería concretamente. Ya volvemos.